Bueno, en realidad vamos a repasar este subtítulo que hemos estudiado en la clase anterior, es decir, 4.7.1, amplitud de fuerza magnetomotriz en una espira a paso diametral. Para que sea una espira a paso diametral, entonces un lado activo estará en la ranura frente al polo norte y el otro lado activo estará en la ranura que esté frente al siguiente polo sur. Si consideramos la entrada de corriente por el lado activo que está frente al polo norte, entonces la dirección y el sentido de la corriente será la que se muestra en la figura y estará saliendo por el lado activo que se encuentra frente al polo sur. Con este sentido de las intensidades de corriente, sabemos que la onda de fuerza magnetomotriz, la onda cuadrada, a la izquierda de este punto, debido a la regla de la mano derecha, será positiva, y a la derecha de este punto será negativa. En cambio, en el otro lado activo, debido a que la intensidad de corriente está saliendo, entonces la fuerza magnetomotriz será negativa a la izquierda y positiva a la derecha. De manera que esta onda cuadrada, al hacer el desarrollo en la serie de Fourier, podemos obtener la onda de primer armónico o también llamada onda fundamental, que es una onda senoidal, más una serie de ondas armónicas que suponemos despreciables. Y por el desarrollo de serie de Fourier podemos relacionar entonces la amplitud de la onda cuadrada, que en este caso llamamos Fb, con la amplitud o el valor máximo de la onda de primer armónico. Y eso está relacionado por 4 sobre pi. Es decir, en la amplitud de primer armónico de una espira a paso diametral es igual a 4 sobre pi de la amplitud de la espira a paso diametral de la onda cuadrada, donde este valor de la amplitud de la espira a paso diametral de la onda cuadrada es igual a raíz de 2 sobre 2 por I sub b. De manera que, reemplazando estas dos ecuaciones, vamos a obtener que la amplitud de primer armónico de una espira a paso diametral es 4 por raíz de 2 sobre pi por 2, multiplicado todo por I sub b. Simplificando, tendremos que la amplitud de primer armónico de una espira a paso diametral será igual a 2 raíz de 2 sobre pi por I sub b. Evidentemente, esta formulita solamente tiene la intensidad de corriente I sub b y no hay número de espiras. N, puesto que n en este caso es igual a 1, no estamos hablando de una sola espira. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que esta corriente I sub b es el valor eficaz de la corriente, debido a que esta intensidad de corriente se puede medir, ¿no?, con un simple amperímetro. Bueno, entonces vamos a continuar calculando las amplitudes de la fuerza magnetomotriz, en este caso de una bobina de NB espiras
a paso diametral. Podemos comentar que la bobina produce un campo magnético semejante a un dipolo, o sea, con un polo norte y un polo sur, y la simetría de la distribución garantiza que la fuerza magnetomotriz en el polo norte y en el polo sur sean exactamente iguales. Remarcando siempre que en generador síncrono, tanto las partes o elementos constructivos o los fenómenos de fuerza electromotriz o fuerza magnetomotriz siempre son simétricos, ¿no? Entonces, para una bobina de NB espiras, lo único que hacemos es, para que sea paso diametral esta bobina, entonces tomamos dos ranuras, una frente al norte y la otra frente al sur, y comenzamos con una espira, conectamos a la segunda espira en serie, la tercera espira y la cuarta espira. Y en general podríamos decir NB espiras. En este caso, en el ejemplo, en el dibujo estamos mostrando NB igual a 4. Si consideramos que la intensidad de corriente entra por el lado activo que está en la ranura frente al norte, entonces tomará este sentido, y los lados activos que están frente al sur con corrientes saliendo, entrando para las ranuras que están en el norte, frente al norte, y saliendo a las que están frente al sur, hasta la última espira, que nos va a dar la salida de la intensidad de corriente. Estos sentidos de la corriente son sumamente importantes porque nos permiten dibujar, ¿no es cierto?, la fuerza magnetomotriz. En este caso, para la primera espira, la corriente está entrando, entonces a la izquierda es positiva y a la derecha negativa. Su otro lado activo, la primera espira, a la izquierda, como la corriente está saliendo, entonces a la izquierda es negativo y a la derecha es positiva, la onda cuadrada. De manera que para las otras tres espiras las ondas se superponen. Y aquí estamos tratando de mostrar que son 4 ondas de diferentes colores. En realidad están sobrepuestas estas ondas. De manera que la resultante simplemente bastará sumar, en este caso, a la izquierda de este punto tenemos 4 positivos, entonces 1, 2, 3, 4. A la derecha de este punto tendremos 4 negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y lo propio para estos lados activos que están frente al polo sur, con corriente saliente, entonces a la izquierda es negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y a la derecha los 4 positivos, 1, 2, 3 y 4. Entonces esta sería la onda resultante de la fuerza magnetomotriz onda cuadrada, que por supuesto por el desarrollo de Fourier siempre podemos obtener una onda fundamental o la de primer armónico. La amplitud de la onda cuadrada va a ser 4 veces la amplitud de una de las ondas. Y por el desarrollo de serie de Fourier, esta amplitud puede estar relacionada con la amplitud de primer armónico siempre con 4 sobre pi. Es decir, tiene la misma relación que un caso de una espira. Por lo tanto, una bobina que es simplemente un conjunto de NB espiras, en nuestro ejemplo 4,
podemos concluir que la amplitud de primera armónica de NB espiras a paso diametral es simplemente multiplicar NB por la amplitud del primer armónico de una espira a paso diametral. O sea, eso será igual a NB 2 raíz de 2 sobre pi por I sub b. Ordenando un poco esta ecuación, podríamos decir que la amplitud de primer armónico de NB espiras o de una bobina de NB espiras a paso diametral es igual a 2 raíz de 2 sobre pi por NB e I sub b. Y aquí, si ya tenemos entonces una ecuación más familiar, que es el producto del número de espiras por la intensidad de corriente. Eso era nuestra fuerza magnetomotriz, aunque en este caso, por las características constructivas de la bobina y los valores de valor eficaz, etc., entonces está multiplicado por un factor 2 raíz de 2 sobre pi. Bueno, 4.7.3, amplitud de fuerza magnetomotriz en Q-bobinas distribuidas. Cada bobina de NB espiras a paso diametral. Es decir, nuestros devanados en los generadores síncronos están hechos por bobinas que inicialmente forman grupos de bobinas, Q-bobinas distribuidas en toda la periferia interna. Y estos Q-grupos o estos grupos Q son conectados en serie o en paralelo formando las fases hasta completar nuestro devanado trifásico, o sea, 3 bobinas en general. Entonces, estas Q-bobinas las tenemos que conectar en serie siempre y vamos a suponer que tenemos una bobina azul que está a paso diametral porque sus lados activos están frente al norte, mientras que los otros lados activos están frente al sur. Estas bobinas están en serie, o las espiras están en serie formando una bobina, y el final de la última espira se conecta con el principio de la primera espira de la segunda bobina, entonces hasta concluir en la última espira de la segunda bobina. Si consideramos que la corriente está entrando por este lado activo, que está frente al polo norte, entonces va a recorrer siempre en este sentido, de manera que los lados activos que están frente al norte, la corriente estará entrando, en cambio por los lados activos que están frente al polo sur, la intensidad de corriente estará saliendo. El último se conecta al estar conectado con la segunda bobina, entonces los lados activos de la izquierda también tienen corrientes entrando, en cambio los que están a la derecha de la segunda bobina, las intensidades de corriente están saliendo. Para la bobina en azul, entonces, en este punto, a la izquierda será positiva, a la derecha será negativa. Lo propio para este caso, a la derecha será positiva y a la izquierda negativa. Entonces tenemos nuestra onda cuadrada para la bobina 1, que obviamente en el desarrollo de Fourier también vamos a tener la onda sinusoidal o onda fundamental de primer armónico. La bobina en rojo también es una bobina con espiras a paso diametral
puesto que está en la ranura adyacente, en las ranuras adyacentes en realidad. Entonces, en este punto, a la izquierda será positiva también y a la derecha negativa. En cambio, para este punto, para este otro lado activo, a la izquierda será negativa y a la derecha positiva porque las corrientes están saliendo. Y en esta onda cuadrada de la bobina 2 también vamos a tener un desarrollo de serie de Fourier y obtenemos nuestra onda de primer armónico o onda fundamental, pero en rojo. Y lo más importante es destacar que estas dos ondas están desfasadas un ángulo alfa, los alfa grados eléctricos que hemos definido en el capítulo 2. Obviamente la resultante va a ser una onda desfasada, o sea, la suma de estas dos ondas desfasadas. Eso es lo que ocurre entonces en los generadores reales, ¿no? Porque nuestras bobinas están distribuidas en toda la periferia interna del estator. En cambio, si suponemos hipotéticamente que estas dos bobinas, en vez de estar distribuidas, estuvieran concéntricas, o sea, ubicadas en las mismas ranuras de la bobina azul, entonces colocamos la primera bobina en azul, siempre utilizando la ranura que está frente al polo norte y la otra ranura que está frente al polo sur para que tenga espiras a paso diametral. Y la última espira azul la conectamos con la primera espira de la bobina en rojo, o la segunda bobina, pero que también está en la misma ranura frente al polo norte y frente al polo sur. De manera que la salida va a ser también por la del polo sur. Debido a estos sentidos de corrientes, entonces, todos los lados activos que están frente al polo norte tienen corrientes entrando y todos los que están frente al polo sur tienen corrientes saliendo. De manera que la onda de fuerza magnetomotriz para la bobina en azul, a partir de este punto, a la izquierda será positiva, a la derecha será negativa. Y para este punto, o sea, para la ranura que está frente al polo sur, a la izquierda es negativa y a la derecha es positiva. Si queremos dibujar en la bobina 2, vemos que estas se van a superponer. Esta onda se sobrepone a la bobina en azul. Es decir, aquí a la izquierda es positiva, a la derecha negativa, aquí también a la izquierda es negativa y a la derecha es positiva. Pero la suma, para hallar las resultantes, simplemente aquí es 1 más 1, 2, menos 1, menos 1, menos 2, y aquí tendríamos 1 más 1, 2 también. Obviamente, cada una de estas ondas cuadradas, tanto la azul, la roja o la negra, siempre se pueden descomponer en la onda fundamental o de primer armónico. La gran diferencia entre estas dos es que las bobinas distribuidas nos dan ondas desfasadas, en cambio, si las bobinas fueran concéntricas, hipotéticamente, nos dan ondas en fase, o sea, son la misma onda. Vectorialmente hablando, esto podemos representar, si tenemos la fuerza magnetomotriz de la bobina en azul,
por ejemplo en este instante vertical, la fuerza electromotriz o magnetomotriz de la bobina en rojo estará desfasada alfa grados eléctricos, de manera que este será el vector resultante de la fuerza magnetomotriz de dos bobinas distribuidas. Si Q fuera más de 2, entonces continuamos desfasando los vectores de la bobina 3 y así siguiendo. En cambio, en el caso hipotético de tener bobinas concéntricas, si esta es la fuerza magnetomotriz, el vector de fuerza magnetomotriz de la bobina en azul, la bobina en roja será exactamente la misma. Al estar conectadas en serie, simplemente la sumamos. Y podemos obtener como resultante entonces un vector de fuerza magnetomotriz mucho más grande que la fuerza magnetomotriz de bobinas distribuidas. Esa es la conclusión que tenemos entonces en el caso de las bobinas distribuidas respecto a las bobinas concéntricas. De manera que el factor de distribución K sub D, entonces, para levantar esta desigualdad, será igual a K sub D, va a ser igual a la relación que existe entre la amplitud de la fuerza magnetomotriz de primer armónico de Q bobinas distribuidas sobre la amplitud de fuerza magnetomotriz del primer armónico de Q bobinas como si fueran concéntricas. Y esto obviamente es menor que 1 porque el valor concéntrico, el denominador, es mayor que el del numerador. O podemos despejar de acá, decir que la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz de Q bobinas distribuidas es K sub D veces la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz de Q bobinas como si fueran concéntricas. Obviamente este valor de Q bobinas concéntricas es simplemente sumar, o en este caso multiplicar, Q veces, dependiendo del número de bobinas que estén distribuidas. Entonces, la fuerza magnetomotriz de Q bobinas concéntricas en primer armónico será igual a Q veces la amplitud del primer armónico de la fuerza magnetomotriz de NB espiras a paso diametral, o sea, de una bobina. Reemplazando sus valores, tendremos que la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz de Q bobinas concéntricas será 2 raíz de 2 sobre pi por Q NB y sub B. Obviamente esto es hipotético, ¿no? Simplemente es para obtener la amplitud de la fuerza magnetomotriz de Q bobinas distribuidas, que será igual a K sub D veces la amplitud de primer armónico de fuerza magnetomotriz de Q bobinas concéntricas. Entonces, reemplazando estos valores, tendremos K sub D 2 raíz de 2 sobre pi Q NB e I sub B. Ordenando un poco esta ecuación, vamos a tener que la amplitud de fuerza magnetomotriz de primer armónico o fundamental de Q bobinas distribuidas siempre por polo, solo para recordar, será igual a 2 raíz de 2 sobre pi por Q NB K sub D e I sub B. Multiplicando esta ecuación y dividiendo por P, que es el número de pares de polos, tenemos que la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz de Q bobinas distribuidas por polo
va a ser igual a 2 raíz de 2 sobre pi q nb k sub d y sub b p sobre p. En esta última ecuación podemos identificar un parámetro importante que es el producto de q por p por nb. Eso hemos denominado a n, y n era el número total de espiras en serie que tiene la fase. Es un concepto que hemos analizado en el capítulo 2 y se repite en este capítulo para la fuerza magnetomotriz. Es decir, no interesa si hay ramas en paralelo en las fases o si todos los grupos están en serie formando la fase. Lo importante es que n es solamente el número total de espiras en serie que tiene una fase. Así hayan ramas en paralelo, hay que contar solamente las que están en serie y en una fase, que sería una rama, básicamente. De manera que nuestra ecuación final de la amplitud de fuerza magnetomotriz de primer armónico o fundamental de q bobinas distribuidas por polo es 2 raíz de 2 sobre pi k sub d y sub b n sobre p. Bueno, 7,4 amplitud de fuerza magnetomotriz de una fase. Una fase tiene p pares de polos y q bobinas distribuidas. Puede tener varios grupos de q bobinas distribuidas, ¿no? En realidad este tema quedaba pendiente cuando hemos iniciado el análisis de las amplitudes de la fuerza magnetomotriz. Y para aclarar, podemos decir que la amplitud de fuerza magnetomotriz de una fase por polo, sabiendo que el devanado estatórico está formado de p pares de polos y q bobinas distribuidas y conectadas en serie, es igual a la amplitud de la fuerza magnetomotriz de q bobinas distribuidas solamente, por polo. ¿Por qué esto? Porque estamos analizando por polos simplemente. Recuerden que en la ecuación de fuerza electromotriz un dato fundamental era el flujo por polo. De ahí que analizamos también la amplitud de la fuerza magnetomotriz flujo por polo, porque va a ser este mismo flujo creado en el estator que va a ir a distorsionar al flujo por polo creado en el rotor, distorsionando también a su vez el valor de la fuerza electromotriz. De manera que hablar de q bobinas distribuidas es lo mismo que hablar de una fase en lo que se respecta a la fuerza magnetomotriz. Por lo tanto, podemos decir que en la fase en realidad se va a crear una onda estacionaria cuya ecuación hemos analizado como fxt igual a fmax seno de 2pi x tx sobre tx coseno de 2pi t sobre t sub t, donde esta amplitud va a ser igual a la amplitud de primer armónico de una fase por polo, siempre por polo, igual a 2 raíz de 2 sobre pi k sub d y sub b n sobre p. Entonces, estas serían nuestras tres ondas estacionarias que tendrán la misma amplitud, esta misma amplitud, Fmax, pero las otras dos ondas estarán desfasadas 120 grados tanto en el espacio como en el tiempo.
el espacio le da la ubicación de las bobinas y el tiempo le da la intensidad de corriente. El desfasaje en tiempo le da la intensidad de corriente que circula por el devanado trifásico. De manera que 4.7.5, amplitud de fuerza magnetomotriz de todo el devanado, estatórico trifásico, siempre por polo, con bobinas a paso diametral, tendremos que aplicar el teorema de Ferrari-Tesla. Y el teorema de Ferrari-Tesla nos decía que tres ondas estacionarias desfasadas 120 grados en el espacio y en el tiempo nos van a dar como resultado una onda viajera, pero cuya amplitud es 3 medios la amplitud de una de las ondas estacionarias. Entonces podemos concluir que la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz ya de la onda viajera es igual a 3 medios la amplitud de primer armónico de una fase o de la onda estacionaria. En resumen, este primer armónico del devanado trifásico de la onda viajera va a ser igual a 3 medios por 2 raíz de 2 sobre pi, k sub d y sub n sobre p. Simplificando, este valor máximo de la onda viajera será igual a 3 raíz de 2 sobre pi, k sub d y sub n sobre p. Esta amplitud es para bobinas con espiras a paso diametral. Entonces, nos faltaría analizar qué es lo que ocurre en 4.8, amplitud de fuerza magnetomotriz de devanados del devanado estatórico trifásico por polo con bobinas a paso acortado. Podemos mencionar que la distribución de las bobinas y la reducción en el paso de un devanado influyen en forma sustancial en cuanto a la forma de la onda de fuerza magnetomotriz. De la misma manera que influyen en la forma de onda de la fuerza electromotriz, que la debemos aproximar siempre a una sinusoide, ¿no? Porque nuestro objetivo es que tanto la fuerza electromotriz como la fuerza magnetomotriz sean ondas sinusoidales o con menor contenido de armónicos. Para hacer este análisis veremos un generador síncrono de 12 ranuras, un par de polos, y lo vamos a devanar solamente una fase a paso diametral y a paso acortado. Si fuera paso diametral, entonces tomamos el lado activo 1 conectado con 7', o sea, parte inferior, diametralmente opuesto, entonces tiene que estar frente al sud. Luego el 2 con el 8', y al terminar abajo buscamos en el siguiente grupo, entonces por abajo conectamos entonces con 2', ese 2' estará con 8, el 1' luego con el 7 o menos 7 si quieren, y terminamos la fase en esta ranura superior.
Si el devanado lo hacemos a paso acortado, partiendo, empezando en la ranura 1, en vez de irnos a la 7, que es la diametralmente opuesta, acortamos en una ranura y nos vamos a 6'. 6', conectamos con la bobina 2, lado activo 2, bobina 2 con 7'. 7', al terminar por abajo, vamos a buscar en el siguiente grupo, también por abajo, a 1'. 1' que se viene a 8, 8 con 12, y el 12 se viene con el menos 7. ¿Verdad? Entonces estamos obteniendo un devanado a paso acortado. Veremos cómo son sus fuerzas electromotrices. Entonces, para este devanado podemos dibujar nuestro diagrama vectorial de fuerzas electromotrices por cada ranura, y con este conexionado, con este devanado, podemos obtener la fuerza electromotriz total de cada fase y en ambos devanados. Para el devanado a paso diametral, entonces sería, empezamos en 1, menos 7, 1, menos 7', luego vamos al 2, menos 8', 2, menos 8', luego vamos al 2', positivo, y bajamos con el menos 8. Luego el menos 8 va al 1', y termina en menos 7. De 1 a menos 7, de 1 a menos 7, entonces tendremos el vector de fuerza electromotriz resultante de esa fase. Para el devanado a paso cortado hacemos lo mismo. Utilizamos nuestro diagrama de fuerza electromotriz de cada ranura y la forma de conexión a paso cortado. Es decir, empezamos en 1 con un vector hacia arriba, pero este está ahora a menos 7, o menos 6, perdón. 6 está en este sentido, menos 6 estará con esta dirección y sentido a 12. Menos 6', luego vamos a 2, a 30 grados, luego a menos 7. En menos 7 tenemos el primer grupo y esto va a conectarse con 1'. El 1' vuelve con menos 8, el menos 8 se va con 12', y termina en menos 7 también. Entonces podemos observar que los vectores de fuerza electromotriz de una fase a paso diametral siempre es mayor que el vector de la fuerza electromotriz por fase a paso acortado. Entonces, este concepto de distribución de las bobinas también podemos aplicar a la fuerza magnetomotriz con el concepto de factor de paso. Es decir, podemos concluir que la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz trifásica a paso diametral va a ser mayor que la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz de todo el devanado trifásico si fuera a paso acortado. Esta desigualdad la podemos levantar a través del factor K sub P, que será igual al cociente entre la amplitud de primer armónico del devanado trifásico a paso acortado sobre la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz del devanado trifásico a paso diametral. Como esta cantidad es menor que esta cantidad del denominador, entonces este cociente se hace menor que 1.
De manera que la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz de un devanado a paso cortado será K sub P por la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz del devanado, como si fuera O a paso diametral. De manera que reemplazando este valorcito que conocemos, en general podemos decir que la amplitud de fuerza magnetomotriz para cualquier tipo de devanados, ya sea paso diametral o paso cortado, será igual a K sub P, raíz de 3 sobre 2 o raíz de 3 o 3 por raíz de 2 sobre pi, K sub D y sub B n sobre P. Si al producto del factor de paso y factor de distribución lo denominamos Kw igual a factor de devanado, entonces nuestra ecuación de la amplitud de primer armónico de la fuerza magnetomotriz del devanado trifásico, siempre por polo, va a ser igual a 3 por raíz de 2 sobre pi, Kw y sub B n sobre P. Es decir, todos estos parámetros son conocidos. Hay que recordar que sub B es el valor eficaz de la intensidad de corriente, n número total de espiras en serie que tiene la fase, P pares de polos, Kw factor de devanado. Y este es el valor, o sea, el valor máximo, la amplitud máxima de la onda viajera, que es una onda de fuerza magnetomotriz creadora del campo magnético giratorio en el estator, que va a ir a distorsionar el campo magnético del rotor, y ese análisis realizaremos en el siguiente capítulo. Lo único que queda pendiente era demostrar que los devanados a paso cortado mejoran la forma de onda, es decir, son más senoidales o tienen menor contenido de armónicos. Para ello, vamos a recurrir siempre a nuestro devanado, a paso diametral y a paso acortado, pero esta vez vamos a dibujar las ondas cuadradas de fuerza magnetomotriz. Entonces aquí tenemos el mismo devanado a paso diametral y aquí tenemos el devanado a paso acortado. Solo para repasar, podemos decir que si la corriente está entrando por el lado activo 1 superior, entonces en 7 a paso diametral estará el inferior y luego entrando por 2 y terminamos en 8 inferior. Para conectar al segundo grupo tenemos que seguir este sentido. Hacíamos con inferior también al 2, el 2 al 8, del 8 al 1 y del 1 al 7 terminando en 7. Negativo. Importante los sentidos de las corrientes. Aquí los 4 están entrando y aquí los 4 están saliendo. Y la formación de las bobinas o las conexiones entre los lados activos. Para el devanado a paso acortado hacemos lo propio, excepto que si empezamos en 1, está entrando en 1, entonces se va y se conecta con 6 inferior, no con 7, sino 6 inferior, el 6 inferior con 2 y el 2 con
con 7 inferior. El 7 inferior se va ahora a 1, el 1 viene al 8, el 8 al 12 inferior y el 12 al 7, terminando en 7 entonces. Igual que nuestro devanado, ¿no? Ahora, estos sentidos de corriente y conexiones formando las espiras o las bobinas nos sirven para dibujar las ondas de fuerza magnetomotriz. Por ejemplo, entre 1 y 7 inferior, entre 1 y 7 inferior, tendríamos esta onda café, puesto que a la izquierda de 1 es positiva, a la derecha de 1 es negativa, porque la corriente está entrando. En cambio, en 7, a la izquierda es negativa y a la derecha es positiva, porque la corriente está saliendo. Luego tenemos entre la bobina 2 o entre la ranura 2 y 8', tendríamos esta otra onda. La ranura 2 está aquí y la 8. En este caso sería la lila, ¿no? Color lila. A la izquierda de 2, por estar la corriente entrando, es positiva, a la derecha es negativa. Y aquí tenemos en 8 a la izquierda negativa y a la derecha positiva porque está saliendo la corriente. De la misma manera podemos hacer entre 2 y 7. A ver dónde estamos. Bueno, hemos hecho 2 y 8. Entonces aquí tendríamos que hacer entre 2 y... no, más bien entre 1 y 8. Entre 1 y 8. En 1 a la izquierda está entrando, estamos haciendo la línea en verde. En 8 está saliendo, entonces tendríamos a la izquierda positiva, a la derecha negativa, aquí a la izquierda negativa y a la derecha positiva. Y finalmente tendríamos entre entre 7 y 2. Sí, entre 7 y 2 nos falta. En este caso estamos hablando de la azul y tendríamos a la izquierda de 2 positiva, a la derecha negativa. En 7 tendríamos a la izquierda negativa y a la derecha positiva. Siempre de una unidad, de manera que estas ondas cuadradas podemos ir sumando por tramos. Por ejemplo, en este primer tramo tenemos 4 positivos, entonces sería simplemente 1 más 2 más 3 más 4, y este sería el resultado. En el siguiente tramo tenemos 2 positivas, 2 negativas, por lo tanto es 0. En el subsiguiente tramo tenemos 4 negativas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Luego tenemos 2 positivas, 2 negativas, o sea 0. Y finalmente en el último tramo tenemos 4 positivas, o sea 1, 2, más 3, más 4. Y esta es la onda resultante de fuerza magnetomotriz que también le podemos, aplicando la serie de Fourier, podemos tener la onda fundamental y varias armónicas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el devanado a paso acortado? De la misma forma, ahora tenemos que empezar 1,6, ¿no? Ya no 1,7. Entonces, 1,6 tendríamos esta ondita, la verde, en realidad.
y sería a la derecha, o a la izquierda, perdón, positiva, a la derecha negativa, y en 6 a la izquierda negativa y a la derecha positiva. Para el siguiente grupo, sería este en café, 2 con el 7. Entonces, igual aquí las cosillas están entrando en 2. A la izquierda es positiva, a la derecha negativa, y en 7 a la izquierda es negativa y a la derecha es positiva. Entonces, ya tenemos esos dos grupos. Nos faltaría este 8 con el 1 y tendríamos aquí siempre entrando. Entonces decimos a la izquierda es positiva, a la derecha es negativa, y aquí sería a la izquierda es negativa y a la derecha es positiva. Bueno, finalmente vemos esta otra que sería la que está en 12 con el 7. 12 con el 7 nos interesa, en 7 está saliendo la cociente, entonces a la izquierda es negativa, a la derecha es positiva, y en 12 en cambio está entrando, de modo que decimos a la izquierda es positiva y a la derecha es negativa. Entonces estas ondas cuadradas, que son de fuerza magnetomotriz por cada espira, o cada bobina, como quieran, entonces vamos a sumar por tramos. En este primer tramo tenemos 3 positivas, una negativa, las resultantes serían 2. En el siguiente tramo tenemos una positiva y 3 negativas, las resultantes serían 2 negativas. En el siguiente tramo, hasta el 6, tenemos 4 negativas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Luego tenemos 3 negativas y una positiva, la resultante 2 negativas. En el siguiente tramo tendríamos 3 positivas menos una negativa, entonces 2 positivas. Luego, en el siguiente tramo, que es entre 8 y 12, tenemos 4 positivas, de manera que 1 más 2 más 3 más 4. Y finalmente, en 12, o a la derecha de 12, tenemos 3 positivas y una negativa, las resultantes serán 2 positivas. Y así siguiendo, ¿no? Estos se repiten nada más. Entonces, también le podemos, a esta onda resultante cuadrada, le podemos sacar la primera armónica fundamental y con seguridad que esta onda va a tener menor contenido de armónicos. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar la forma de onda de este devanado a paso diametral, es mucho más cuadrada que esta onda de fuerza magnetomotriz del devanado a paso acortado. O también podemos decir que esta onda es más sinusoidal, tiene más forma de sinusoide, por lo tanto, menor contenido de armónicos.